Entonces vamos a ir a nuestro libro de texto. Vamos a ir a nuestro libro de texto y bajamos aquí esto un poquito. Tenemos acá la página, vayamos a la página 417. Les pido que vayamos a la página 417. Solo vamos a recordar un par de conceptos. Hasta estamos en este caso en el capítulo 17 de nuestro libro, ¿verdad? Capítulo 17. Estamos viendo todo lo que es corriente eléctrica, resistencia y los circuitos, ¿verdad? Si ven un recuadro ahí es porque hay compañeros que están en la sala, así que vamos a dejarlos ingresar. Entonces, solo para recordarnos, la corriente básicamente es un flujo de carga que está pasando en un punto en determinado tiempo, ¿verdad? Recordemos que esa es una forma de calcular la corriente eléctrica. Y eso es generado por el traslado de electrones. Segundo, estábamos viendo que a nivel microscópico, en algún momento nosotros también podemos calcular esa corriente. Y la corriente tiene que ver con un concepto importante que se llama velocidad de arrastre, ¿verdad? La velocidad de arrastre. Y si no estamos mal, pues recordemos que en este caso dice, si aplicamos un diferencial de potencial a un metal, el campo eléctrico resultante proporciona a estos electrones de conducción una velocidad de arrastre que provoca la corriente eléctrica. O sea que el hecho de que los electrones se muevan nos van a provocar, se trasladen, mejor dicho, de un lugar a otro, de un punto a otro punto, se provoque una corriente y eso pues va a generar también una velocidad en esos electrones. Así que vamos a hacer un par de ejercicios para recordarnos y aquí tenemos la ecuación 17.2. Normalmente en su libro de texto está identificada la ecuación, ¿verdad? Corriente y velocidad de arrastre. Siempre recordemos en unidades de amperios. Así que aquí tenemos nuestra ecuación de corriente y velocidad de arrastre. Recordemos, N es la densidad numérica para una serie de conductores y la densidad numérica no es más que en este caso la cantidad, dice, o la característica, la densidad numérica N es la característica de cada conductor metálico. Es una característica y pues permite ser más conductivo o menos conductivo. Segundo, tenemos la carga E, que sería en este caso los electrones, el área del conductor del cable y la velocidad de arrastre, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos diferentes densidades numéricas, como vemos en la tabla 17.1, solo para recordarnos de los diferentes metales que son conductores, la plata, el cobre, el oro y el hierro. Y si ustedes se dan cuenta, pues hay unos que son más conductores. En este caso, miren, el cobre. De allí que ustedes lo encuentren en la mayoría de cables que se utilizan para el traslado de, en este caso, de electrones, la generación de corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso hay más posibilidades de conductividad, de que los electrones vayan, eh, en este caso, con mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios recordándonos. Aquí tenemos siempre en su libro, en la página 415, un ejemplo de lo que estuvimos trabajando. Así que yo les voy a pedir que el día de hoy ustedes me ayuden a realizar un par de ejercicios, ¿verdad? Entonces me comentan si logran ver en este momento ¿cómo se llama? La pizarra, por favor, me comentan si pueden ver la pizarra. Sí, Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar un ejercicio, par de ejercicios el día de hoy para prepararnos ya el día jueves a lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Muy bien, dice el ejercicio, un cable de cobre. Entonces es lo primero que nos está diciendo. Voy a quitar esto de acá. Preparen su calculadora y me van a ir ayudando. Es un ejercicio muy sencillo, pero que al final va a terminar de definirnos todas estas situaciones. Entonces, vemos acá. Dice un cable de cobre. Ya nos están indicando el tipo de material. De
.50 milímetros de diámetro. Miren. Yo le voy a poner D de diámetro, ¿verdad? Y .50 milímetros de diámetro. ¿Qué corriente corresponde a una velocidad? Entonces me está diciendo cuál es la corriente. Vamos a poner aquí porque esta es la del acertijo. ¿Qué corriente? Si tenemos una velocidad de arrastre de 1 metro por segundo. Recordemos que para el tipo de situaciones microscópicas esta velocidad es muy grande. Muy bien, entonces recurrimos en este caso a nuestra ecuación que nos relaciona corriente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la corriente es igual a la densidad numérica N, la carga del electrón, el área del conductor y la velocidad de arrastre. ¿Qué me están solicitando? Bueno, me están solicitando cuál es la corriente a través de este cable de cobre que tiene esta dimensión. Entonces, desconozco la corriente, la densidad numérica la puedo obtener, sí, de la tablita que ya habíamos visto en la página 417. La carga del electrón también la tenemos. La carga del electrón la tenemos. Y si no la tenemos, pues la podemos conseguir en nuestros índices, en este caso, o también en nuestro libro. Ahí tenemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, también tenemos en este caso el área. El área todavía no la tenemos, pero tenemos el diámetro, así que podemos calcular el área y la velocidad. Muy bien, entonces en este caso vayamos a nuestro libro y colocamos acá, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Datos N, esto es del libro, ¿verdad? Según su tabla 17.1 que está en la página 417, el cobre tiene una densidad numérica de 8.47 por 10 a la 28. 8.47 por 10 a la 28 a la menos 3. Ok, así es como está. Bien, la carga del electrón. Ya sabemos nosotros a estas alturas, pues deberíamos de manejar en todo momento la carga del electrón. La carga del electrón es 1.602 10 a la menos 19. Por eso la menos 19 cono, ¿verdad? Estos son valores así como la gravedad que ya en nuestro diario vivir ya lo venimos manejando. Cono. Y por último, pues tenemos el área que lo podemos calcular. Bueno, la velocidad de arrastre, ¿verdad? La velocidad de arrastre que la tenemos como 1 metro por segundo. Por último, pues tenemos el área, que en este caso sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Eso es para no hacernos bolas. Entonces, aquí tenemos milímetros. Los milímetros los pasamos a metros, que en este caso sería 0.50 dividido 1000. Nos da un total de 5 por 10 a la menos 4 metros, ¿verdad? Entonces tenemos 5 por 10 a la menos 4 metros. Muy bien. Entonces ya podemos calcular el área. El área va a ser igual a pi cuartos por 5 por 10 a la menos 4 al cuadrado. Bueno, ya tenemos todos nuestros datos y lo único que habría sería que colocarlos en nuestra fórmula, ¿verdad? Y hacer nuestra operación. Entonces
Vamos a calcular la corriente. Me pueden ayudar ahí ya empezando a ingresar los datos a su calculadora y que me digan cuánto es lo que tenemos. 8.47 por 10 a la 28 por, en este caso, el electrón, 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. El área, pi cuartos por 5 por 10 a la menos 4 metros. Y por último, pues la velocidad de arrastre, que es 1 metro por segundo. Entonces, alguien que me eche una mano ahí con su calculadora y que me indique cuánto es el valor de la corriente ahí. Recordemos amperios, ¿verdad? Me echan una mano. Yo voy a tratar de avanzar acá un poquito, a ver si puedo yo avanzar aquí también. Por 10 a la 28 por 1.60 por 10 a la menos 19 por pi dividido 4 por 5 por 10 a la menos, no, 5 por 10 elevado a la menos 4 esto al cuadrado. Alguien que tenga ya el valor allí, yo estoy tratando aquí de tenerlo, solo me hacen el favor de corroborar si el dato que yo tengo también es parecido, es igual al que ustedes tienen. Vamos a ver, a mí me da una corriente bastante alta. Vamos a ver si estamos bien allí. 8.47 por 10 a la 28. Vamos a multiplicar por 1.60 por 10 a la menos 19. Ok, esto lo multiplicamos por 1, está bien, por pi cuartos. Pi de 4. Por 5 por 10 elevado a la menos 4. Es una corriente demasiado alta. Y aquí es interesante, ¿será que ese es el valor? Por favor, miren si tenemos ese valor, sería 5.32. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 10 a la 6 amperios. No sé cuánto es lo que les da, jóvenes. ¿Cuánto es lo que tienen ustedes en su resultado? ¿Cuánto les da? ¿Tienen ese mismo resultado, jóvenes? A mí sí me dio, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Miren, Sí, profe. es una No, cantidad, profe. es una cantidad de corriente muy alta. Si ustedes se acuerdan y si recordarán en los poquitos ejercicios que hemos hecho, la corriente es una corriente que está en, en decimales normalmente, ¿verdad? Microamperios, miliamperios, ¿se acuerdan? A la menos 3, a la menos 6. Pero aquí lo tenemos a la 6. Eso quiere decir que la cantidad de corriente que está pasando por ese cable de cobre es altísima. Ahora, ¿por qué es tan alta? Si ustedes se dan cuenta, las velocidades que manejamos normalmente están por debajo de 1 metro por segundo. O sea, 1 metro por segundo es como que ustedes fueran en la fórmula, en una velocidad de Fórmula 1 aquí en las calles de Guatemala. O sea, es demasiado, ¿eh? Entonces, por eso es que tenemos este valor tan grande. Ahora, cuando estamos hablando de un valor de casi los millones, la millonésima, estamos hablando de una cantidad de energía
de corriente eléctrica altísima. Altísima, pero cuando digo alta, alta. Porque normalmente estamos en los aparatos eléctricos. Si ustedes ven su calculadora, yo creo que dice 9 amperios, si no estoy mal. Quiero leer acá. La calculadora que todos tenemos está alrededor de los... Vamos a ver. 1.5 voltios. Tiene una resistencia de 0.0 ohmios. La batería AAA no dice acá, pero normalmente si ustedes se dan cuenta la cantidad de amperios que manejamos son miliamperios, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos manejando esta cantidad de corriente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podríamos estar hablando de que este tipo de corriente es la que normalmente se trabaja en los cables de alta tensión, ¿verdad? De alta tensión, es una corriente demasiado salvaje, diría alguien, ¿va? Muy bien, habiendo hecho este ejercicio, yo quiero que me ayuden con el siguiente. Échenme una mano ustedes con el siguiente y con ese vamos a ir terminando. Aquí dice que tenemos una corriente. Miren qué cambio tan radical, ¿va? Tenemos una corriente que es igual a 0.15 miliamperios. Miren cómo cambia la situación. Es un cable de estaño el que vamos a usar. Muy bien, el cable de estaño. De diámetro, ya me están dando el diámetro de también. El diámetro del cable de estaño es igual a 2.5 por 10 a la menos 5. Es un cable demasiado pequeño, por 10 a la menos 5 metros. Aquí estamos viendo en metros. Calcule la velocidad de arrastre de los electrones. Entonces aquí me dicen, calcule la velocidad de arrastre. Esto es lo que necesitan. Y yo sé que el electrón pues tiene una carga de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? Esos son datos ya que manejamos. Entonces, utilizamos siempre nuestra ecuación de corriente cuando tenemos velocidad de arrastre y decimos que la corriente, si tengo velocidad de arrastre, es igual a N, que es la densidad numérica, E, la carga, A, el área del conductor, en este caso eso sería el área del cable de estaño, y V, la velocidad de arrastre. Muy bien. Aquí lo que me están solicitando es la velocidad de arrastre. Entonces voy a despejar la velocidad de arrastre. Y digo que la velocidad de arrastre va a ser igual a corriente dividido densidad numérica, carga y el área, ¿verdad? Entonces solo tendríamos que sustituir los valores en esta ecuación para poder calcular. Entonces recordemos, esta m pequeña algunos los confunden, es mili, y mili acuérdense que es 10 a la menos 3, entonces sería 0.15 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Muy bien, entonces acá ya colocamos, perdón, esta es velocidad de arrastre, aquí sería 0.15 por 10 a la menos 3 con menos 3 amperios. Acá la densidad, vamos siempre a nuestra tablita, ¿verdad? Nuestra tablita de la página 417 y veamos la densidad numérica del estaño. La densidad numérica del estaño es 1.48 por 10 a la 29. 1.48 por 10 a la 29. La carga del electrón es 0.60 por 10 a la menos 19. Y el área, recordemos que el área es pi cuartos por el diámetro, que en este caso sería 2.5
por 10 a la menos 5 y esto elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces necesito que me echen una manita y que me digan cuánto es lo que les da la velocidad de arrastre, jóvenes. Échenme una mano allí. Aquí es importante la calculadora, ¿verdad? Entonces, échenme una mano para ver cuánto les da. Yo voy a tratar de ir avanzando un poquito acá. Vamos a colocar acá esto, 0.15 por 10 a la menos 3. Y en la parte de abajo tenemos 1.48. Vamos a ver cuánto me da aquí. Por 10 a la 29. Ok, esto por 1.60 por 10 a la menos 19. Aquí es importante el uso de la calculadora, por pi cuartos. Muy bien. ¿Alguno que tenga el valor? Por 2.5 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. ¿Alguien que tenga el dato ya, jóvenes? No sé si ya la tendrán ahí el dato. Una calculadora. Por 10 a la menos 19. Por pi 4 por 2.5 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado. 11.62. Y aquí dividimos ahora 0.15 por 10 a la menos 3. Y aquí abajo tenemos 11.62. La velocidad de arrastre es igual a 1.29 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Miren la diferencia de velocidades que tenemos. Por eso les decía que la corriente anterior estaba bastante alta. Nuestras velocidades están normalmente en el orden de los mili, de los micro, ¿verdad? Pero la anterior sí era bastante alta. Entonces, a través de esto nosotros podemos calcular, en este caso, las velocidades de arrastre. Entonces, consulto si tienen alguna duda, alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estoy No, solito. profe, la verdad es que el tema estuvo bastante claro. Ok, muy bien. Con esto que estamos viendo el día de hoy, bueno, estamos básicamente terminando de calcular en términos de velocidad y en términos de velocidad de arrastre la corriente, ¿sí? A partir del jueves vamos a empezar a trabajar otros elementos que tienen que ver con los circuitos. ¿Cuáles? La resistencia, el diferencial de potencial, que ya lo vimos en el capítulo 16. Entonces ya vamos a ver la relación que hay corriente, resistencia y diferencial de potencial. Entonces ya vamos a ver por qué razón los circuitos llevan una resistencia. ¿Cuál es la función de una resistencia? ¿Y de qué depende la resistencia? ¿Del material, de la temperatura o
del elemento donde esté, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ser un poco más prácticos y pues espero que podamos ir participando, ¿ok? Esto es súper importante. Entonces,